Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Yo les pido, por favor, que nos pongamos de pie para encomendar este tiempo a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de un día más de vida. Gracias porque a ti te plació, Señor, que podamos estar en este lugar, que un día, Señor, nos pusiste en nuestros corazones, Señor, el venir a tu reino. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos que el día de hoy pongas palabra en mi boca, Señor, que yo pueda compartir, Señor, aquello que tú nos enseñaste, lo que está en la palabra de Dios. Y también, Señor, pongas entendimiento en todos los que estamos escuchando, Señor, para que no dejemos caer a tierra ninguna de estas palabras. Te encomendamos este tiempo y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Amén, hermanos. Creo que todos hemos escuchado alguna vez este evento, este milagro. Así que no voy a entrar mucho en detalle del milagro en sí, pero sí de todo el contexto alrededor. Un poquito quería, antes de hacer hincapié en el pasaje que hemos leído, quería que recapitulemos todo lo que hemos estado viendo desde que empezamos el estudio de Lucas hasta la fecha. Amén. Creo que hemos ido estudiando de forma muy extensa, minuciosa, y creo que todos tenemos un buen panorama de qué pasó desde que el ángel anunció el nacimiento de Jesús hasta que llegamos a este momento donde Jesús empieza su ministerio, por así decirlo. Amén. Yo tomé algunos apuntes, un poquito para hacer un repaso. El libro de Lucas empieza con el nacimiento de Juan, ¿no es cierto? A Zacarías se le apareció un ángel mientras estaba ministrando en el templo, donde le dijo que iba a tener un hijo, y este iba a ser el que iba a preceder la venida a Jesús. Gracias. Posteriormente, también el ángel se aparece a la Virgen María y le dice que iba a concebir un hijo, que este hijo iba a ser el Cristo, el Salvador de la humanidad. Posteriormente se cumplen estos acontecimientos. Nace Juan el Bautista. Todos sabemos que Zacarías, por su incredulidad, se queda mudo hasta que nace. Posteriormente nace Jesucristo también. Todos saben la historia, cómo el Espíritu Santo engendró en el vientre de María al Hijo de Dios. Saben también todo lo que pasó, que tuvieron que viajar a Belén para empadronarse, que Jesús nació conforme a la profecía en Belén de Judea, ¿no?
que tal vez si no hubiera existido este decreto, hubiera nacido en Nazaret, porque sus padres eran oriundos de Nazaret, pero la palabra establecía que debía nacer en Belén y sabemos que toda la escritura se cumple. Entonces no fue voluntad de Augusto César que estableciera que todos deberían empadronarse, sino que fue voluntad de Dios para que se cumpliese lo que estaba escrito. Así que Jesús nació, todos conocen la historia de cómo nació de la forma más humilde, nació en un pesebre. Posteriormente se narra la presentación de Jesús en el templo. Cuando era muy chiquito, sus padres lo llevaron al templo para presentarlo delante de Dios, y ahí vemos a Simeón, que era un hombre justo, al cual Dios le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Se cumple. Vemos a Simeón, que vio el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho, que no moriría hasta antes ver al Mesías. Posteriormente se nos narra a Jesús cuando van a la fiesta de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Jesús, cuando tenía 12 años, van sus padres a Jerusalén y Jesús se pierde entre la multitud. Sus padres están de vuelta y en el camino se percatan que Jesús no está. Vuelven y cuando lo encuentran, lo ven sentado junto a los maestros de la ley, y todos los maestros de la ley se sorprendían de la doctrina que tenía Jesús, del conocimiento que tenía. Sus padres, como es natural, en un plano natural, todo angustiados, no sé cómo un padre reacciona cuando su hijo se le pierde 3 días. Dice la Biblia que al tercer día lo encontraron y les reclaman: ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús contesta: ¿acaso no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces ahí vemos que Jesús desde que era pequeño tenía conocimiento, tenía muy claro cuál era su objetivo en este mundo, que era hacer la voluntad de su Padre. Posteriormente, el Evangelio de Lucas nos relata la predicación de Juan el Bautista. Hemos compartido mucho lo que compartía. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Estaba preparando la llegada del Mesías. Lucas continúa relatándonos la genealogía de Jesús. Vemos en el Evangelio de Lucas que, como estaba escrito, Jesús viene de la descendencia de David, ¿no es cierto? Posteriormente vemos la tentación de Jesús. Vemos cómo Jesús es llevado al desierto y es tentado por el maligno, y Jesús triunfa, no cae en la tentación que preparó Satanás. Jesús inicia su ministerio. Semanas pasadas hemos visto cómo Jesús fue rechazado en Nazaret, en la ciudad en la cual él se había criado, ¿no es cierto? Jesús fue a la sinagoga y abrió el libro de la ley donde se hablaba acerca del Mesías, y Jesús les dijo que hoy mismo se ha cumplido esta profecía. Pero la gente de ese lugar era incrédula y no creía en Jesús, así que Jesús les narra unas historias, les narra acerca del general sirio que era leproso, que en Jerusalén había muchos leprosos, pero a Dios le había placido curar a este general, y también les narra la historia de la viuda, y que a Dios le había placido curar a otra mujer. Y la gente que era incrédula se enfurece y quieren asesinar a Jesús, quieren tirarlo de la parte más alta de donde estaba el templo, pero no era el momento y Jesús sale de ahí. Posteriormente se nos narra el hecho que Jesús echa fuera a un espíritu inmundo, ¿no es cierto? Este espíritu inmundo, al salir, daba voces y decía: yo te conozco, sé quién eres el Hijo de Dios. Pero Jesús le ordena callarse, porque la Biblia enseña que las tinieblas no tienen parte con el ministerio de Dios, así que Dios no
o no se valía de la propaganda que le puede hacer este espíritu inmundo, aparte que todavía no había llegado su momento. Posteriormente, si no me equivoco, la semana pasada hemos visto el evento en el cual Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿no es cierto? Vemos que la suegra de Pedro estaba con una fiebre muy alta y Jesús reprende a la fiebre y la fiebre deja y la suegra de Pedro empieza a servirlos. Un poquito quise hacer énfasis en todo esto porque creo que es importante que no perdamos de vista los eventos que se han dado hasta esta parte, ¿no es cierto? Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y nos tiene que quedar claro, es cuando el profesor nos enseña, nos enseña la historia de un determinado evento, la historia de nuestro país, que empieza con los mártires, con Simón Bolívar, con los primeros presidentes hasta llegar a nuestro periodo. Entonces, tiene que quedarnos claro a todos qué pasó, cómo se desarrollaron los eventos, qué pasó desde que se anunció el nacimiento de Jesús hasta este momento que estamos, donde Jesús empieza su ministerio. Así que les animo a todos, hermanos, a que podamos hacer el seguimiento a todo aquello lo que se comparte acá también en nuestras casas. Amén. Por favor, Pablito, si podemos poner 1 Samuel 3:19. Como el pastor Norman lo compartió ya anteriormente, existe una responsabilidad tanto de la persona que está parada aquí en el púlpito, que tiene la responsabilidad de preparar el mensaje, de estudiar, de pedir a Dios que le dé entendimiento, sabiduría para compartir su palabra, que existe también la responsabilidad de los que estamos, porque yo también estoy muchas veces ahí, de poder recibir esa palabra y ponerla en práctica. Dios nos va a pedir cuentas un día tanto de lo que hemos hecho como de lo que no hemos hecho. Quiero que vayamos por favor al libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3 versículo 19. Dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y en alguna versión dice, y no dejó caer en saco roto ninguna de sus palabras. ¿Qué nos enseña esto realmente? ¿Cómo entendemos esto? Muchas veces decimos a nuestros hijos que les decimos algo, les entra por una oreja y les sale por la otra. Es prácticamente lo que dice en el versículo, que Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras que le hablaba Dios. Entonces, para nosotros esto también tiene que ser una enseñanza, que no dejemos caer a tierra ninguna de las palabras que recibimos en este lugar, que recibimos en nuestros tiempos de devocional y que recibimos también a través de las redes sociales. Toda palabra, la Biblia dice que es inspirada por Dios, así que hay que saber discernir la palabra, y si consideramos que es palabra de Dios, no dejemos caer esta palabra, que no caiga a tierra, sino que dé fruto en nuestros corazones. Amén. Volviendo al tema de la pesca milagrosa, habiendo hecho este antecedente hasta este momento, es muy importante que podamos escudriñar las Escrituras. El Evangelio de Lucas y en general los otros evangelios no necesariamente están escritos en un orden cronológico. Por ejemplo, que en el capítulo 4 de Lucas vimos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y en el capítulo 5 que leímos al principio se ve que Jesús llama a Pedro. Entonces uno dice, pero Jesús ya fue a la casa de Pedro antes de llamar a Pedro, o el evento no está escrito en un orden cronológico. Entonces hay muchos sucesos que en la Biblia no necesariamente están escritos en un orden cronológico y a veces nos crea cierta confusión. En este caso es obvio, ¿no es cierto?
antes del llamado de Pedro, Lucas nos narra que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Entonces uno podría pensar que Jesús ya conocía a Pedro anteriormente, pero si uno lee los otros evangelios, puede inferir que el orden de los sucesos no fue ese, que primero Jesús llamó a Pedro y posteriormente fue a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Con esto voy al hecho de que la lectura de la Biblia no debe centrarse simplemente de una lectura. Para comprender estos aspectos tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que meditar en la Biblia si queremos comprender y que no sea un detalle que se nos pasa. En estos detalles muchas veces hay mucha enseñanza, mucha riqueza que solo dedicándole tiempo vamos a poder extraer lo que tiene ahí. Pablito, si me puedes poner el mapa el primer mapa, por favor. Al leer la vida de Jesús, yo pienso que ayuda mucho que podamos tener un pequeño mapa, podamos contar con la ayuda de un mapa. En los celulares ahora tenemos a disposición cualquier cantidad de recursos, porque la Biblia nos hace referencia a Judea, Samaria, Galilea. En el mapa que tenemos puesto se ve, por ejemplo, a lo que llamamos la Palestina en tiempos de Jesús. Toda esa región es llamada Palestina y se puede distinguir tres regiones. En la parte norte se tiene la región de Galilea, a ver, como el departamento, llamémosle, ¿no es cierto? A toda esa zona que está en color medio tanto amarillesco se le llama Galilea. Bajando un poco hacia el sur vemos que está la región de Samaria y al sur se encuentra Judea. Entonces en los evangelios nos habla mucho que subió de Capernaum a Jerusalén. Y entonces cuando uno no tiene un elemento que le ayude, bueno, lo pasa desapercibido, pero cuando uno tiene un elemento que le ayude a comprender, a visualizar qué pasó, qué distancia era, es cerca, es lejos, tiene mejor comprensión de los hechos. Aquí, por ejemplo, vemos que Jesús nació en Nazaret. Nazaret, que era un sitio, una población de Galilea. Galilea, que era un lugar que estaba habitado por judíos y por gentiles. En la Biblia se menciona Galilea de los gentiles. Los judíos, más celosos de la ley de Dios, vivían en la parte sur, en Judea, en Jerusalén, y no veían con buenos ojos a la gente que vivía en Galilea, porque los consideraban gentiles. Pero a Jesús le plació iniciar su ministerio, gran parte de su ministerio en Galilea. Vemos también que entre los dos lugares se encuentra Samaria, ¿no es cierto? Que los judíos también no veían con buenos ojos a los samaritanos por una serie histórica de antecedentes, ¿no? Rapidito, solo para darles un contexto, después de la muerte de David, la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Se dividió el reino de Israel al norte, con su capital en Samaria, y el reino de Judá al sur. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus quedaron fieles a David. Los samaritanos fueron conquistados posteriormente por el imperio asirio. Y el imperio asirio, dentro de sus políticas de conquista, tenía por práctica traer gente de otros lugares a este lugar conquistado para que se puedan mezclar y las cosas puedan tranquilizarse. Entonces en Samaria trajeron a mucha gente de otro lugar y los judíos que vivían en Samaria, Israel, el reino de Israel, se fue contaminando, fue mezclándose con toda esa gente y fue creando otra religión que mantenía los principios
de la escritura, pero también se fue añadiendo muchas cosas que fueron producto de su unión con otros pueblos. Aquí los judíos no veían con buenos ojos a los samaritanos, ¿no es cierto? Aquí en la Biblia hay muchos casos de desprecio a los samaritanos. Está la mujer samaritana, está el buen samaritano. Dice la Biblia que cuando los judíos querían ir de Judea a Galilea, se iban haciendo una vuelta, cruzaban el río Jordán y se iban por Perea, Decápolis y llegaban a Galilea. Entonces, este tipo de detalles nos ayuda a comprender. Si tenemos un mapa, yo les pido que cuando hagamos el estudio de la Biblia, podamos contar con un elemento, con un mapa que nos pueda ayudar a visualizar. El siguiente mapita, muy cortito y con esto paso. También la Biblia nos habla mucho de subió, bajó, descendió. Una persona que vive en La Paz, a ver, les pongo un ejemplo para que nos ubicamos. Cuando estamos en el Prado, y nos ponemos con vista hacia la Pérez Velasco, sabemos que hacia la Pérez Velasco se sube, ¿no es cierto? Hacia el sur, a la zona sur, se baja. Uno está en el Prado y dice, subí a la iglesia de San Francisco, o dice, bajé a Calacoto. Cuando uno está en el Prado, dice, subí a la plaza de San Pedro, subí a la Buenos Aires, y cuando está en la plaza de San Pedro, dice, bajé. Entonces, un mapa como este, si se fijan, en la parte norte tenemos el mar de Galilea. Ahí arribita está el puntero láser que traje, lamentablemente no funciona. Si me permiten, a ver, creo que sí. En esta tele sí, pero en la otra no. Nos refleja. Aquí en la parte norte aquí está el mar de Galilea, donde se sucedieron gran parte de los eventos de Jesús. Cruza el lago, calma la tempestad, ¿no es cierto? El mar de Galilea. El mar de Galilea drena sus aguas hacia el mar Muerto. Entonces, del mar de Galilea al mar Muerto hay una pendiente baja. Cuando uno está en Galilea, dice bajando al mar Muerto. Así lo propio, si se fijan, es una cuenca, y a los costados la parte de Galilea, por ejemplo, es más alta que el mar de Galilea. En la Biblia muchas veces dice subió a Nazaret. Nazaret está en la parte alta, porque el lago es la parte más baja de toda la cuenca. Lo mismo pasa acá, ¿no es cierto? El lago Titicaca es la parte más baja de todas esas poblaciones. Entonces, si estamos en Copacabana y vamos a otro lugar, decimos subió. Entonces en la Biblia se menciona muchas de estas cosas. Cuando dice, y Jesús subió a Nazaret. Nazaret estaba en la región de Galilea, pero en la parte más alta. Y de la misma forma, dicen, subió a Jerusalén. Jerusalén, si podemos ver ahí en la parte sur, al lago del mar Muerto, a la mano izquierda, está Israel, está Jerusalén. Entonces, este tipo de ayudas nos ayuda a comprender de mejor manera lo que se está relatando. Con esto quiero destacar la responsabilidad que tenemos todos de poder estudiar la palabra y de poder hacer uso de recursos que tenemos como estos. Amén. Lucas 5, 1 al 11. El pasaje que leímos habla, bueno, en la Biblia está la pesca milagrosa, ¿no es cierto? En la Reina Valera tenemos el título de la pesca milagrosa. La Biblia no fue escrita originalmente con títulos y versículos. Los títulos y versículos fueron añadidos posteriormente para una mejor comprensión, para poder diferenciar de manera más precisa, más exacta lo que se tiene. Pero inicialmente no estaba esto hecho así. Los títulos fueron añadidos en el siglo XIII, ¿ya?
en el siglo XIII después de Cristo, por el arzobispo de Inglaterra, Stephen Langston, fueron añadidos. Y los versículos fueron añadidos recién en el siglo XVI por Robert Estienne, dice la historia. Y el detalle de que a veces muchos títulos te direccionan en un cierto sentido. Acá, por ejemplo, dice la pesca milagrosa, y a veces uno enfoca toda la enseñanza que está en estos versículos simplemente al hecho de la pesca milagrosa y deja otras enseñanzas que se tienen. ¿Por qué? Porque hay un cierto direccionamiento. Yo, por ejemplo, cuando el pastor me pedía cuál va a ser el título de la enseñanza, la pesca milagrosa es una de las ideas que te viene, pero hay otros temas que se tratan en estos versículos, como por ejemplo el llamamiento de los primeros discípulos. Acá se ve que Jesús llama a Pedro, que llama a Andrés, que llama a Jacobo y llama a Juan. Y también vemos el llamado que hace a Pedro a ser pescadores de hombre. Entonces, el título de lo que está escrito muchas veces nos lleva, nos direcciona, no nos permite visualizar todo lo que se nos quiere enseñar. En este relato que hemos visto, realmente, si bien la parte central habla de la pesca milagrosa, no es el énfasis que quiero hacer la mañana de hoy, ¿no es cierto? Creo que al respecto se ha mal utilizado esta enseñanza en muchas iglesias, y a partir de esto se comparte un evangelio de la prosperidad, un evangelio en el cual te dicen: si tú echas las redes en el nombre de Jesús, las redes van a salir llenas. Y se motiva a la gente a que crea en esto. Si bien está en la Biblia, pero tenemos que entender, interpretar qué nos quiere enseñar Dios con esto. Entonces, el día de hoy no vamos a compartir, no se preocupe, hermano, no le voy a decir que traiga, que siembre, porque no creo que ese es el mensaje central del evangelio. Si bien la ofrenda y el sembrar y el diezmar son temas que están en la Biblia, no es la esencia del evangelio. Una congregación que centra su predicación en las cosas materiales, en proclamar y en cosas de este tipo, creo que sale por la tangente, que agarra una situación que esté en la Biblia y a partir de ahí saca una recta y sale de donde Dios nos quiere llevar con esto. ¿Amén? Esto tampoco significa que en determinadas situaciones no podamos hacer lo que dice acá, no podamos obrar conforme estaba acá. La palabra de Dios dice, ¿no es cierto? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En el pasado, un versículo que me gustaba mucho era que dice, ¿no? Respondiendo Simón, el capítulo 5, versículo 5 dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de pescados y su red se rompía. Realmente la pesca fue un evento extraordinario para que Pedro caiga de rodillas delante de Jesús y diga: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fue una pesca extraordinaria. Pedro era pescador y asumo que eventualmente tenían días buenos y tenían días malos, que pescaban muchas veces gran cantidad de peces, pero el evento que se relata acá fue un evento tal que hizo que Pedro caiga de rodillas y reconozca que era un hombre pecador a raíz del evento que se dio. Le decía, ¿no es cierto? Si bien
no es el centro de la enseñanza, la pesca milagrosa, los milagros que Dios puede hacer de esta naturaleza, tampoco es algo que lo debemos dejar de lado y no enseñar. Creo que la actitud correcta que debemos tener acá es que todo lo que hagamos sea confiando en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Muchas veces tenemos un examen que hemos estado estudiando, hemos estado trabajando, y creo que sería vanidoso no encomendarnos a Dios, ¿no es cierto? Decir, yo estudié, yo trabajé, yo hice, entonces me corresponde dar un buen examen. Creo que la actitud correcta de agradecimiento y sabiendo que todo lo que tenemos viene de Dios, es decir, Señor, yo hice esto, mas en tu nombre echaré la red, en tu nombre daré, te pido que me des sabiduría, me des entendimiento. Les pongo un ejemplo. Cuando estaba preparando la tesis, hace más de 20 años creo, estaba alistando mi defensa, mi presentación, y estaban mis papás. Pedí a mis papás que entraran al cuarto para hacer la presentación un poquito, y me puse muy nervioso. Desde pequeño yo he tenido o tuve, a veces todavía me viene un problema con la tartamudez. No sé en qué momento de mi niñez yo empecé a tartamudear. Una tartamudez que a veces venía, a veces se iba, que a veces podía hablar con fluidez y a veces me costaba. Cuando uno se pone nervioso, le cuesta. Fue algo que de niño me trajo algunos problemas, ¿no es cierto? Creo que las personas que hemos padecido esto sabemos que te limita, que te cohíbe, que te limita. El día de la defensa, cuando estaba en casa preparando, digo a mis padres, vengan papá, les quiero mostrar mi presentación. Y no me salían las palabras, me puse nervioso con mis papás solamente ahí y me quebranté. Realmente me puse a llorar porque me sentí impotente. Empecé a tartamudear y no podía continuar. Ese atoramos. Y sabía, tenía confianza en Dios. Si bien en ese momento me sentí mal, pero mi confianza era que el día de la defensa yo iba a hacerlo. Y cuando me tocó la defensa, dije, Señor, este pasaje a la mente, más en tu nombre echaré las redes, no en mis fuerzas, sino en las tuyas. Entonces, yo personalmente entiendo esta parte de esta enseñanza en este sentido, no necesariamente porque Dios haga un milagro, no porque yo ponga un negocio y diga, Señor, que en tu nombre bendigo mi restaurante y se va a llenar y va a prosperar y va a haber una abundancia. No, Dios no me ha garantizado eso. Dios no me ha prometido que me va a hacer millonario rico, pero sí, cuando yo inicie algo, yo emprenda algún proyecto, mi confianza está en Dios, en que en tu nombre echaré las redes. Y Dios también dice, ¿no es cierto? Si tú siembras una plantita, va a crecer, hay cosas naturales. Hay cosas naturales. Si tú te esfuerzas en el trabajo, vas a cosechar. El diligente cosecha, el perezoso no. Entonces hay muchas cosas que son naturales, pero nuestra confianza tiene que ser en el nombre de Dios. A mis hijos les digo, cuando vayan al examen, hijitos, la confianza no tiene que estar en ti, en lo que tú has estudiado, sino nuestra confianza tiene que estar en Dios, en que Él nos da la salud, nos da la sabiduría, y Dios se agrada en eso. Amén. Posteriormente, vamos bajando un poquito, habla de Simón, lo que pasó, que el milagro, que el versículo 8. Viendo Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Yo pienso que los milagros
si bien no son el objetivo en sí mismo, son un propósito a los planes de Dios. En este sentido, cuando uno percibe un milagro, se encuentra con la santidad de Dios, con la gloria manifiesta de Dios, lo natural es que el hombre reconozca su condición de pecador. Acá vemos a raíz del milagro que pasó, que Pedro tuvo conciencia de su condición de pecador y dice: apártate, Señor, porque soy hombre pecador. Muchas veces creo que no pasa esto, ¿no es cierto? Se ven muchos relatos en la Biblia de 10 leprosos que son sanados, que solamente uno regresa y agradece a Dios. Probablemente los otros recibieron la sanidad, vieron que sus cuerpos estaban sanos y se fueron contentos. No dice la Biblia si permanecieron en los caminos de Dios, si volvieron a su vida normal, uno solo. Entonces un milagro no nos garantiza nada. La Biblia enseña que Jesús alimentaba a multitudes, a 3,000, a 5,000 personas, pero ¿cuántas de estas personas fueron discípulos de Jesús? ¿No es cierto? Y el milagro, cuando una persona tiene un corazón dispuesto y ve la grandeza de Dios, tiene que haber esta reacción que hubo en Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Vemos también, como les decía, los milagros solo son un medio para alcanzar un propósito, no son en sí mismos el fin. También Jesús con este milagro no era darle peces a Pedro, no era necesariamente mejorar la economía de Pedro, no era bendecirlo, no era que haya alimento, sino que el propósito de este milagro era que Pedro y todos los que estaban con él en ese momento creyeran que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Amén. Entonces, los milagros y las campañas tienen que tener este objetivo, ¿no es cierto? No es necesariamente que tú te sanes y después te vayas, simplemente es un objetivo para que tú puedas seguir a Dios y darle gloria a Dios. Continuando, en el versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Pedro dijo a Simón: no temas, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero hacer énfasis en esta parte de la enseñanza. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El propósito de Jesús para Pedro era que sea pescador de hombres, que sea una persona que pueda agarrar, pueda traer a todas esas personas que están lejos de Dios y los pueda transferir al reino de Dios. Ese es el propósito que Dios tenía para Pedro. Y ese propósito no es particular para Pedro. Si vamos a Mateo 4:18, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, se relata también el llamamiento de Pedro.
Mateo 4, 18 al 20. Ahí está. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. El 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Acá, el llamamiento a ser pescadores de hombres no es exclusivo para Pedro. Acá dice que vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En Mateo, a diferencia de Lucas, nos dice que también a Andrés, el hermano de Pedro, Dios le dijo: ven, sígueme y te haré pescadores de hombres. Y esto lo podemos generalizar para todos los discípulos, no es algo que es exclusivo de Pedro. Quizá la Iglesia Católica ha hecho un altar para Pedro, dándole ciertas atribuciones o funciones exclusivas a él. Y en la palabra de Dios vemos que no, que en Mateo, por ejemplo, ser pescador de hombres no es exclusivo de Pedro, también se lo dijo Andrés su hermano, y probablemente a sus socios, a Jacobo y Juan, que estaban también pescando con él, que a todos los llamó y les dijo: síganme, los haré pescadores de hombres. Vemos también que este llamado no se limita a los discípulos que tuvo Jesús, que este llamado está vigente para nosotros el día de hoy. Vamos a Mateo, por favor, 28, 19. Mateo 28, 19 dice así. A ver. En la Gran Comisión, en algunas Biblias, el título está la Gran Comisión. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, antes de irse, estaba con sus discípulos, no solamente los 12, había muchos más discípulos, y a todos ellos les da esta comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que el llamado para ser pescador de hombres no es solamente para Pedro, no es para los discípulos físicos que tuvo Jesús, no es solamente para los pastores o para los líderes. El llamado a ser pescadores de hombres es para todos aquellos discípulos de Jesús, para todos aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús. Entonces, me aliento yo, el primero de todos ellos, y también a ustedes, a que podamos tener esto en mente, que las buenas nuevas que Dios ha permitido que lleguemos a conocer, esto bueno que disfrutamos, que gozamos de la comunión con los hermanos, que conocemos a Dios, que vivimos la vida conforme a los principios de Dios y permite que eso traiga bien sobre nuestras familias, no quede solamente con nosotros, hermanos. Dentro de nosotros tiene que estar el deseo y la expectativa, la pasión de poder compartir esto con aquellas personas que no tienen esto. Creo que un mal que tiene la iglesia es que nos contentamos con tener a Cristo en el corazón, con haber reconocido nuestra condición de pecadores, aceptado a Jesús, saber que nos espera la vida eterna, y nos quedamos ahí. Engordamos, nos nutrimos, conocemos, vivimos bien, pero nos olvidamos de compartir, de tener el rol de pescador de hombres que Jesús le encargó a Pedro, y que también Jesús, antes de irse, nos dejó a todos.
Ah, cada persona es muy diferente a otra. Así como hay árboles que producen fruto muy pronto, ¿no es cierto? Algunas, la palta, a los 2 años, a los 3 años se empieza a producir, o el tomate, la papa, a los 6 meses produce, pero hay árboles que también les cuesta mucho tiempo producir. Entonces, en la vida cristiana es lo mismo. A veces escuchamos testimonio de una persona que se convirtió y al poco tiempo está predicando, está testificando y está ganando almas, está siendo pescador de hombre. Y a veces uno se siente mal, pero yo les animo, cada uno de ustedes tiene su tiempo, tiene su tiempo. Yo por mucho tiempo he sido un cristiano muy pasivo, llamo así, que me daba un poco de temor compartir, si bien como se los había compartido, yo nací en un hogar cristiano desde pequeño, he conocido lo que dicen las escrituras, no me he apartado mucho de los caminos de Dios, sí he dado unos pasos en el mundo, pero siempre he considerado que mi fe ha sido un poco tibia y en algún momento de mi vida me ha confrontado, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que mejor te es que seas frío a que seas tibio, yo te vomitaré de mi boca. Pero también creo que Dios tiene el tiempo con cada una de las personas, así que Dios en su momento pone en ti el deseo de hacer, del querer y el hacer. Así que ahora más bien le pido a Dios, Dios, dame la oportunidad para poder compartir de ti. Ponme en situaciones donde haya gente que se me acerque, que me pregunte, mira, me ha pasado esto, he peleado. Ponme en situaciones donde yo pueda compartir tu evangelio, pueda compartir las buenas tuyas, pueda hacer lo que tú nos mandaste, pueda hacer discípulos para ti. Así que les animo, hermanos, a cada uno de ustedes que pidamos a Dios que Él ponga esto en nuestros corazones. La Biblia dice que somos pámpanos, ¿no es cierto? Que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si permanecemos en Él, vamos a dar fruto a su tiempo. No se apresure, inquiétese. Tampoco esté muy pasivo diciendo algún día cuando sea abuelito de 80 años voy a dar frutos para Dios. Pero permanezca en Dios, aliméntese, nútrese de la palabra y con seguridad que así como la vid de forma natural, si el pámpano está ligado a la vid y se nutre de la vid, se alimenta, la consecuencia natural es que dé fruto. De la misma manera nuestras vidas, si nosotros permanecemos en Dios, nos alimentamos de Dios, pedimos que Él haga estas palabras cobren vida en nosotros, la consecuencia va a ser que podamos dar fruto, que podamos ver que esta casa se vaya llenando de personas nuevas. El objetivo no es una iglesia numerosa. Yo siempre he dicho, yo no quiero pertenecer a una iglesia grande donde no nos conozcamos, pero la iglesia no puede quedarse años con la misma membresía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver de poder hacer esto que Dios nos mandó, que podamos ser pescadores de hombres. Jesús había llamado a Pedro con este propósito, ¿no? Te haré pescador de hombres. Y quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles para ver cómo se cumple este llamado que Jesús hizo a Pedro. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Hechos, vemos en el libro de Hechos, es la continuación de los evangelios. Después que Jesús se fue,
el libro de los Hechos nos relata qué pasó con la iglesia. Hechos 2:14, dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Después que se fue Jesús, vino el día de Pentecostés, todos saben eso. Se presentaron, se repartieron lenguas a todos los que estaban en el aposento alto y hubo un bullicio, un espectáculo, y toda la gente que estaba en ese lugar escuchó a judíos que proclamaban la grandeza de Dios en sus propios idiomas. Había gente de todo el mundo y se sorprendían cómo gente del pueblo sin educación, sin estudios, hablaba las grandezas de Dios. Y a raíz de esto, Pedro se levanta, como dice acá, y empieza a compartirles acerca de Jesucristo. Vamos al capítulo 2, versículo 40 al 41. No voy a entrar en todo el mensaje de Pedro. Pedro empieza mencionando cómo ustedes mataron a Jesús. Habla acerca de cómo mataron a Jesús, de qué pasó y cómo Dios lo levantó de los muertos. Y en el versículo 40 dice así: 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Increíble, ¿no es cierto? 3,000 personas es, a ver, el estadio del Alto tiene 17,000 personas. Es como la quinta parte del estadio del Alto. Es una cantidad significativa. 3,000 personas. Me imagino que entran a un coliseo o de básquetbol, a ese tipo de eventos. Al coliseo que está aquí en la Juan Pablo II, es posible que entren unas 3,000 personas. Así que la cantidad de personas que se añadieron ese día no fue pocas, fueron muchas. Y aquí vemos que cuando Dios te llama para algo, se cumple, ¿no es cierto? Dios había llamado a Pedro para que éste sea pescador de hombres, y aquel día se puso en evidencia. Es como la cereza de la torta. Si bien los discípulos ya fueron enviados a predicar, Jesús los envió a predicar el evangelio antes que pase esto, pero ese día vemos que Pedro agarra la red, tira la red, y así como en la pesca milagrosa sacó gran cantidad de peces, a tal punto que las dos barcas se hundían, acá vemos que de la misma forma ese día la pesca espiritual fue abundante. 3,000 personas fueron añadidas. Y es más, quiero complementar un poquito esta parte de Pedro con otro llamado, con otro llamado que le hizo Dios, que le hizo Jesús. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Mateo 16, versículo 13 al 19. Mateo 16, versículo 13 al 19. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, pueden ver Cesarea de Filipo en su mapa, ¿no es cierto? Es interesante cuando uno usa el mapa, se ubica donde Cesarea de Filipo estaba en Galilea o cerca de Galilea. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ese momento no se había revelado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente decía, es el Mesías. Y el Mesías era una figura no muy clara. Sabían que era el enviado de Dios para liberar al pueblo, pero en ningún momento hasta ese lugar se había visualizado que el Mesías era el mismo Hijo de Dios. Y aquí Jesús pregunta, ¿quiénes dicen que soy yo? Y los discípulos dicen lo que escucharon, ¿no es cierto? Que era Juan, que era Elías, que era otro de los profetas. Y en algunos de los evangelios, en Mateo, por ejemplo, cuando Jesús llama a Pedro, dice que Andrés, su hermano, fue el que lo llamó, le dijo, ven Pedro, que hemos hallado al Mesías del que está escrito. Entonces ya había un conocimiento no al 100% de lo que era Jesús. Cuando los discípulos siguieron a Jesús, es el Mesías, es Elías, es el que iba a venir. Pero aquí Dios les revela a Pedro, ¿quién creen que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el versículo 18, hago énfasis, y yo también te digo que tú eres Pedro, que le cambió el nombre de Simón a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca no es Pedro, ¿no es cierto? La Iglesia Católica ha malinterpretado esto. Tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre Pedro, porque creo que deriva de piedra, etcétera. Dicen, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la roca es Cristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la revelación, esa es la roca. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Vemos que en el libro de los Hechos se abre la iglesia para todos. Sabemos que la Biblia enseña, ¿no es cierto?, que el reino de los cielos, Jesús vino y enseñaba, el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos ha venido. También sabemos que la salvación de las personas es por la obra redentora, por la muerte de Jesucristo en la cruz. Hasta que Jesús no murió y resucitó, no había todavía el perdón de pecados en su nombre, porque Jesús no había muerto. Jesús, una vez que muere y resucita, el reino de los cielos es abierto para todos los que creen en su nombre. Y vemos que Pedro, con ese discurso que tiene ante los judíos, abre las puertas del reino para todos aquellos que creen. Y se cumple el hecho de que Jesús lo llamó para ser pescadores de hombres, y también se cumple lo que está escrito en Mateo, que dice, y a ti te daré las llaves del reino. Pedro abrió el reino de Dios para todas las personas que hasta ese momento no estaba abierta, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, esto no es así.
La misma palabra de Dios enseña que Jesucristo es la roca que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Pedro no puede ser la piedra, lo que soporta la iglesia. Más bien Pedro fue un instrumento de Dios para poder abrir el reino de los cielos a todos los que creen en el nombre de Jesucristo. ¿Está bien, hermanos? Amén. Así nos ponemos de pie, por favor.